Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Estamos rodeados de tu santidad, mi amor. Tu presencia es lo mejor. Es tu presencia que la vida, deleite contemplar tu hermosura, rodeado de tu santidad, mi amor, de tu presencia es lo mejor.
adoración quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Aleluya, Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad Incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable. nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Fidelidad es para Gracias. siempre, Señor. Gracias, En Señor. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Que nos permites Padre. adorarte, Gracias, Señor. te damos. En espíritu y En en el nombre verdad, de Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y amén. Un aplauso fuerte. Gloria a Jesús. Déjalo, piano ahí, Gloria al Señor, Dios me los bendiga, mis estimados. Qué bueno es estar reunidos una vez más. Amén. Gracias por recibirnos en esta casa. Gracias por atender a la convocatoria que Dios nos hace para poder cumplir con lo que nos ordena en su palabra, de no dejarnos de reunir o congregar. Sabemos que ahorita el Señor nos permite reunirnos en las casas. Sabemos que es un gran privilegio poder recibir este tiempo que Dios nos dedica, dedicarnos este tiempo para hablar a nuestras vidas. Sabemos que estamos en los tiempos finales, en la recta final, aunque muchos quizás no entiendan los tiempos y no entiendan qué hacer durante estos tiempos, pero Dios, nuestro Padre, en su misericordia nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, y nos dejó la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en prestarle atención. Y quiero compartirles algo en esta tarde, algo que habló a mi corazón el Señor en estos tiempos. Siempre anhelamos trasladar una palabra precisa con la esperanza de que sea el Espíritu Santo revelándonos la voluntad de Dios para este tiempo, para esta hora. Y voy a pedirles, y vamos a ver una porción de la Escritura quizás que todos conocen, hasta de niño quizás ya se sabe esta historia, este relato bíblico en 1 Samuel capítulo 17, y por amor a aquellos que no han leído la Biblia, vamos a leer varios versículos
1 Samuel 17 y vamos a ver el versículos 4 al 11. Gloria al Señor. Cuando usted encuentre 1 Samuel, el capítulo 17, pues vamos a leer el versículo 4 al 11. Indíquenme con un amén. Amén. Estaré usando la versión de las Américas en caso de que se lea diferente a diferentes versiones. Ya sabemos que su servidor usa la versión de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos, aproximadamente 3 metros, y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Versículo 11 dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron, dice esta versión, y tuvieron gran temor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo, Señor. Rogamos que nos hables de una manera que podamos entender y que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. El ejército de Israel se estaba enfrentando algo que no había enfrentado anteriormente. Humanamente era mucho más grande que ellos. Dice la Escritura que el más alto después de Israel era Saúl. Pero en ese momento, cuando vieron a este hombre de altura y toda su armadura, no fue hasta que oyeron sus palabras, que dice la Escritura que en ese momento se acobardaron y tuvieron gran temor. Dice el versículo 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Entendemos que lo que quería lograr el filisteo era esclavizarlos. La misma Biblia dice que nosotros somos esclavos de todo aquello que nos vence. Y el filisteo utilizó una de las armas más poderosas que hay en el mundo espiritual, que son las palabras. Amén. No fue su estatura, no fue su armadura, sino hasta el momento que escucharon las palabras, oyeron lo que dijeron, que las recibieron en su espíritu y en su alma, que les entró el pánico. Y comenzaron a que un ejército valiente, porque ellos eran guerreros, habían salido a la batalla, no habían salido a ver qué estaba pasando, ellos de curiosos, ellos sabían a qué iban. Y Jesús nos revela que las palabras son espíritu. Proverbios nos enseña que en la lengua está el poder para dar vida o muerte. Las palabras van acompañadas de espíritus que producen en nosotros diferentes reacciones. Todas las palabras a las que nos exponemos están produciendo algo en nosotros. Amén. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando nos exponemos a la palabra del Señor, está el espíritu de fe siendo trasladado hacia nuestras vidas y está produciendo en nosotros hombres y mujeres de fe.
Las palabras de Jesús producían vida. Él mismo dijo, las palabras que hablo son espíritu y son vida. Las del enemigo producen muerte. Las conversaciones tienen la capacidad de corrompir tu carácter. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter, dice la carta de los Corintios. Y nosotros debemos entender que el mundo espiritual se mueve por voces, por palabras. Tienen un efecto. Usted no me va a dejar mentir que en cierta ocasión alguien le dice una palabra y esa persona que le dijo la palabra ya se fue. Goliat le soltó la palabra y se metió a su tienda. Pero las palabras seguían teniendo efecto y estaban produciendo cobardía y temor. Y así a veces alguien te dijo algo y sigue la palabra produciendo, sea buena o sea mala. Hasta la fecha muchos han sido afectados por las palabras negativas. ¿Por qué? Porque es un espíritu que sigue operando. Alguien desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre, las palabras que hablaron nuestros padres, el rechazo, la aceptación, la alegría o la tristeza, cuando esperaba niño y le nació niña, cuando ya era el séptimo y ya no quería más, ya ni niño ni niña, ya no quería más. Y esas palabras son espíritus, son espirituales. Por eso nosotros hemos sido formados o deformados por las palabras que nos hemos estado expuestos. Por eso Dios usa la palabra del Señor para trasladar su poder hacia nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo les decía cuando hablaba la palabra del Señor, que esa palabra les estaba dando la fe para recibir el poder del Espíritu Santo. Y miramos aquí que las palabras de Goliat comenzaron a producir cobardía y temor en un ejército que hasta ese momento era valiente. Hasta ese momento era un ejército valiente, un ejército que no la pensó dos veces para ir al campo de batalla. Y así muchas veces hemos comenzado con valentía y terminamos en cobardía. Y la razón por la cual terminamos en cobardía cuando debemos de mantenernos en valentía es que nos exponemos a palabras que producen en nosotros miedo, que producen en nosotros cobardía, que producen en nosotros, porque muchas veces los jóvenes o los niños son tímidos, porque la Escritura dice que no hemos recibido espíritu de timidez ni de cobardía. Entonces la timidez es un espíritu. Y muchas veces el niño es tímido porque fue regañado bruscamente, fue ridiculizado de parte de alguien, de un adulto, ya sea el maestro de la escuela, un papá, un abuelo, un tío, un adulto o unos amiguitos ahí. Y eso les comenzó a producir en ellos timidez para no expresarse con libertad, porque al expresarse se exponían a ser ridiculizados, a ser regañados, a ser tajantemente tachados de eso fue tonto lo que dijiste. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y en eso comienza a producir un espíritu de timidez en la persona. Y es importante, cuando nosotros traemos a memoria, fueron las palabras de Jezabel que producieron cobardía en un profeta que comenzó con valentía. El profeta Elías no le tuvo miedo a los más de 400 profetas de Baal. Él entró, hermano, él sabía que Dios y él eran la mayoría. Y él los retó y les dijo, si Baal es Dios, a él servirle, pero si el Señor es Dios, a él servirle. Y había pidido que Dios respondiera y Dios respondió con fuego y él mismo agarró la espada y mató a los profetas falsos. Hasta que el primer Reyes 19, 2 y 3 no vayan, nomás escuchen. Reina Valera dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, hablando de los profetas que habían matado? Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Qué cambio tan drástico, qué cambio tan radical. ¿Cómo es posible que un hombre lleno de fe, lleno de fuego, lleno de poder, por recibir unas amenazas, fueron las palabras que en ese momento le pintaron una imagen de muerte? Y en ese momento él tuvo miedo, y en vez de enfrentar como enfrentó a los profetas, en vez de enfrentar a Jezabel con la misma espada que mató a los demás, ahora encuentra a su hombre de Dios huyendo, como dicen vulgarmente, con la cola entre las patas, corriendo, alejándose. Y es por eso que el Señor nos revela que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué palabras nos exponemos. ¿A qué palabras nos exponemos? Las palabras son semillas que producen frutos en nosotros. Es por eso que el chisme produce separación entre los mejores amigos. Cuando comenzamos a exponernos a chismes, nos van a ir separando de nuestros amigos, nos van a separar entre los hermanos. Por eso dice la Escritura, echa fuera el chismoso y se detiene la discordia. ¿Por qué? Porque las palabras del chismoso son espíritus que separan, que dividen. La difamación desacredita lo genuino. Mencionaba hoy hablando con mi hija, preguntando por qué a veces la gente habla mal de otras personas sin conocerlas. Y le dije, muchas veces por envidia, muchas veces por celos, muchas veces por X o Y razón. Pero la razón, lo que producen es muerte de la imagen de esa persona. Por ejemplo, si yo no conozco a Edgar, nunca lo he conocido, y me dice otra persona, no, yo conozco a Edgar, lo conozco bien, es un sinvergüenza, y comienza, el único concepto que tengo de Edgar es lo que me acaba de decir esa persona, y lo que produjo fue desacreditar quizás a un salmista genuino de Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos exponemos a esas palabras, están sembrando nosotros. Están sembrando. Cuando vamos a ver cómo vencemos esto. Porque el mundo espiritual, el enemigo, el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, no llegó con Eva con marometas y haciendo trucos de magia, sino que llegó hablando con ella. Y comenzó a platicar, y las palabras que él estaba diciendo, esa serpiente antigua, estaba produciendo rebelión en Eva. Estaba produciendo desobediencia en Eva. Estaba desformando la visión de Eva, porque ahora lo prohibido estaba atractivo. Ahora lo atractivo, por eso tenemos mucho cuidado con lo que hablamos. Por eso Jesús dice en su palabra que vamos a dar cuenta por toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Dice la Escritura que a veces hasta el necio cuando calla se muestra ser sabio. Amén. ¿Por qué? Porque hablamos cosas espirituales, somos seres espirituales. La razón, hermano, la diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos espíritu, ellos tienen solamente alma. Y la razón por la cual podemos hablar y lo que sale de nuestra boca produce algo en los demás, tiene un efecto, ya sea para vida o para muerte, es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo sabe, y es por eso que el enemigo constantemente usa palabras. Las palabras son semillas. En la parábola del sembrador nos explica claramente que el sembrador salió a sembrar y lo que salió a sembrar era la palabra. Vamos a ver cómo podemos vencer, porque el enemigo sigue hablando. Hoy en día, usted prende la televisión, si es que todavía se mira televisión, ya casi nadie usa televisiones, nomás para ver YouTube, porque ya son televisiones inteligentes. Pero usted ve las redes sociales, usted va en el camión, si todavía es que usa transporte público, o en el Uber, o en diferentes, va a la tienda, y todos están hablando.
El gobierno está hablando. Hasta muchos predicadores están hablando. Todo el mundo está hablando. Y las palabras son espíritus. Y usted no me va a dejar mentir cuando después de que se expuso a palabras y usted salió con valentía y usted confía en Dios y usted sabe que Él nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero cuando se expuso a esas palabras, de repente digo, ¡ah, chis! Le comenzó a entrar miedo. Ya era más grande la coronavirus que lo que Dios dice. Y como ahorita, a menos que leas la Biblia a diario, te estás exponiendo. Porque quiero que entendamos, hermano, que lo que hacía este hombre, Goliat, él salió por 40 días, de día y de tarde, de día y de noche. Y decía lo mismo. ¿Y cuánta gente se está exponiendo en las redes sociales? Lo mismo, de día y de noche, de día y de noche. Es por eso que su fe está por los suelos. Es por eso que tienen miedo que hasta abrazar a sus seres queridos. Es por eso que tienen miedo de salir, hermano, a asomar las narices. Porque tienen miedo, tienen pánico, pero porque las palabras vienen saturadas de un espíritu de temor y de muerte. Y nosotros debemos de entender que el que produce miedo, el que produce muerte, es el diablo. El Señor lo reprenda. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Amén. Y le decía a los hermanos ayer, el mundo va a reaccionar y va a percibir las cosas de una manera, pero nosotros no podemos percibirlas de la misma manera. Amén. Vayamos a la escritura, mira el versículo 1 Samuel 17:16. 17:16, perdón. 1 Samuel 17:6 dice: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío, mañana y tarde, desafiando, diciendo las mismas palabras. El versículo, vamos a ver el versículo 23 al 27. Aquí entra David y dice: mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Ahora las palabras habían hecho que Goliat, en vez de tener 3 metros, lo miraban de 15 metros. Era más grande de lo que realmente era. ¿Por qué la primera vez no corrieron? ¿Por qué la primera vez que lo vieron los 3 metros no corrieron? Fue cuando se expusieron. ¿Por qué cuando comenzó a correr algunos estábamos tranquilos, todos hasta tosiendo por todos lados? Pero 40 días de día y de noche. No, ya el coronavirus lo miras hasta en el cornflakes, ya lo miras hasta en la guitarra, ya lo miras, ya lo ves por todos los lados. Ya creció, ¿por qué? Porque espíritu, es espiritual. Y el temor va incrementando, va aumentando. Y luego dice el versículo 24, versículo 25. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas. Al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Ya no era el filisteo, hermanos. Ya ellos estaban repitiendo. Ya no era el Facebook, ya no eran las noticias, ya era uno repitiendo, hermano. Repitiendo lo que se había llenado. Ese espíritu ya los había contagiado. Y hablaba más de las amenazas. Pero también el rey había dicho una palabra. El rey había dicho que el que lo venza, le van a dar la hija. El que lo venza, va a bendecir su casa, la casa de su padre. Y el versículo 20, ¿en dónde andamos? 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mata a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Escuchó las 2 palabras, pero él dejó entrar en su espíritu las promesas del rey. Gloria a Dios. La promesa del rey. Hermano, nosotros tenemos promesas del rey.
Amén. Él está con nosotros. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Gloria a Dios. Nuestra fe ha vencido al mundo. Él nos ha colocado como cabeza y no cola. Él nos ha, hermano, tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tenemos la eternidad, tenemos vida eterna. No tenemos que tener miedo ni a la muerte, mucho menos al coronavirus. Esas son las promesas del Rey. Para el que cree, nada es posible. El que confía en el Señor jamás será avergonzado. Y el Rey sigue dando promesa. Y David, aunque escuchó las amenazas, aunque vio las noticias, aunque escuchó en el transporte público, aunque escuchó en la tienda, él optó por enfocarse. ¿Qué dijo el Rey? ¿Qué fue lo que dijo el Rey? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? No importa qué dice Donald Trump o el López Obrador o CNN o las noticias. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué está hablando el Señor en nuestras vidas? ¿Qué está diciendo el Señor? Porque el Señor no es mudo. Él tiene boca y habla. Pero todos están escuchando las amenazas. Todos están alimentando su miedo y su cobardía. Hombres de Dios, hermanos. Un hombre de Dios no puede tener miedo. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. No podemos acobardarnos, porque somos hombres de fe, hombres de poder, no por poder propio, sino el poder nos lo da aquel que nos rescató. Mayor el que está dentro que el que está fuera, mayor el que está dentro que toda cosa que está fuera de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo, ¿dónde andamos? 27. Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Versículo 28. Y Elab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué saliste de tu casa? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. La gente, cuando tú hablas de fe, lo toma como que estamos locos y llenos de soberbia. Amén. No es soberbia, mi estimado. No es arrogancia. Es confianza en Dios. Amén. Es lo que el Rey está diciendo. Y lo cardíaco, hermano, es que los que nos tildan de soberbios y de irresponsables son los mismos hermanos. Porque eres su carnal, eres su hermano. Pero miren lo que dice David. En el versículo 29, pero David respondió: pues, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Versículo 30, y esto es muy importante. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Santo. ¿Qué hizo David? Se apartó, mi hermano. Apártese de gente negativa. Apártese de aquel que está hablando de que el coronavirus está debajo de los carros, está metido hasta las cachuchas, está metido hasta los relojes, está en la ropa, se pegan los tenis, ahí está en tu cinto, en esos lentes que estás puesto, ahí está el coronavirus, el cucuy. Apártese. Hay gente que le hace daño en las redes sociales, ¿sí o no? Sí. Ahí está la madrugada. La sangre de Cristo. No puede dormir. Tiene miedo. No estamos tentando a Dios. No estamos tentando a Dios. Tentar a Dios es que agarre yo dos culebras y diga: mira, no me van a morder. Tentar a Dios es que se estén agarrando a balacera y yo paso entre ellos pensando que soy Superman. Aunque la gente se meta debajo de las piedras, si le va a tocar, le va a tocar. Esa es la realidad. El virus no es algo visible, es algo invisible. La persona en Estados Unidos, hay dos hermanos. Uno es el gobernador de Nueva York, y él anda hasta besando bebitos, anda por la calle, y su hermano, que era reportero de CNN, estaba metido en un sótano. ¿A quién cree que le dio? Al sótano. Está verificado ya que los estados que tienen lockdown son los que más coronavirus tienen, y los estados que son republicanos, que no tienen lockdown, son los que menos casos de coronavirus tienen. Se contagia el miedo, y psicológicamente hay gente que psicológicamente hasta se embaraza
Psicológicamente, hermano, piensa que cualquier cosa. La mente está cardíaca, hermanos. Poderosa. Tú le crees y la gente cae en miedo. Y el miedo se contagia. El miedo te atemoriza. Y hermano, estamos hablando de hombres guerreros. Amén. Hombres, profetas de Dios. Profetas de Dios, hombres de Dios escondidos, acobardados, atemorizados y ya repitiendo la misma cobardía. Repitiendo y tildando de soberbio. Hermano, no vamos a repetir palabras de cobardía, hermanos. No vamos a repetir lo que el diablo dice. Vamos a repetir la palabra del Señor. Vamos a repetir, si esto es verídico, hermano, aquí nos vamos a dar cuenta. Se apartó y se alejó. Y luego el versículo 31 al 33 dice, cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Tú no puedes. Hoy en día, hermano, todo está, tú no puedes. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tú no puedes. Pero cuando alguien te dice que tú no puedes, los demás siempre te van a querer poner limitaciones y explicaciones de por qué no se puede. Todos tienen explicaciones por qué no debes de hacer esto. Pero el David, que en ese momento no era el rey, le responde el versículo 34 al 37 diciéndole, pero David respondió a Saúl, tu siervo ha apacentado las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. ¿Con qué contestó, hermanos? Contestó con un testimonio de cómo Dios lo ha librado. ¿A cuánto nos ha librado el Señor? Amén. Amén. Todos tenemos un testimonio. ¿Saben quién no tiene testimonio de Dios? Los que no le conocen. Yo soy testigo del Señor ha sanado cáncer. Ha sanado, hermano, lo incurable. Nos ha librado de la muerte. Nos ha librado de tanto peligro. Dios nos ha librado. La jactancia no es en nuestra fuerza. La jactancia no está en nuestra sabiduría. La jactancia no es ni siquiera en nuestra fe, porque la fe no la dio Dios. La confianza está en Dios. Amén. La confianza, la seguridad descansa totalmente. Si me libró del oso y del león, me va a librar de cualquier cosa. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Gloria a Dios. David pasaba tiempo con Dios y tenía testimonio. Testimonio. Los que no tienen testimonio es porque nunca se han atrevido a creerle a Dios para nada. Todos tenemos un testimonio de que Dios nos ha librado. Cada uno de nosotros presente, sin excepción de nadie, podemos testificar de la misericordia del Señor. Amén. De la bondad del Señor, de la provisión del Señor. Todos somos un milagro de parte del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso fue lo que hizo David. Testificó. No de lo que ha hecho, porque lo que le testificaron a él es que Goliat ha sido guerrero de su juventud. Pero él estaba testificando de Dios es más grande. Y ahí tienes un montón de científicos testificando de cómo ha evolucionado el coronavirus y todo eso. Hermanos, testifiquemos de lo que Dios ha hecho. Amén. Dios es más grande de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier peste, de cualquier amenaza. Dios es más grande, es más poderoso.
Él no ha perdido ninguna sola batalla. Él nunca ha perdido una sola batalla. Y nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. Y ahorita, hermano, los ojos del mundo entero están sobre la iglesia. ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo están comportándose? ¿Qué están hablando? ¿Qué dice la iglesia? No, pues dice lo mismo. Hermanos, cuidado, porque la coronavirus está matando hasta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo conozco a 3, 4 siervos que ya murieron, salen en los videos, hermanos. Hermanos, nosotros, hermanos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Pero como le dijo Jesús a sus apóstoles, pero no todos. Por eso mucha gente tiene miedo. Por eso hay cobardía en el corazón. Porque solamente Cristo puede dar esa seguridad. Solamente Jesús puede darnos esa seguridad de la vida eterna. Solamente ese Jesucristo puede darnos esa seguridad de que no importa la situación. La situación. Mencionaba muchas veces, comenzaron con miedo de la coronavirus, ahora tienen miedo de la economía y mañana va a ser el miedo de todas las cosas. Pero la gente que tiene pacto con Dios, la gente que le ha entregado su vida a Jesús, puede estar seguro que le entregó su vida a Jesús. No se la está confiando al gobierno, no se la está confiando al ser humano, se la estamos confiando al Dios que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Y esa era la actitud de David. Por eso David dijo, a mí no me interesa, a mí no me impresiona. A mí no me impresiona a Goliat, que está grandote, que ha sido guerrero de su juventud. Porque David confiaba en Dios. David sabía que humanamente él no podía vencer un oso ni un león. Él sabía que no era porque él era fuerte, no era porque él era ágil, no era porque él era experimentado en pelear contra osos y leones. Él sabía que cuando se enfrentó contra el oso y el león, Dios le dio la victoria. Amén. Y él se iba a enfrentar a Goliat. Y así nosotros, hermanos, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos enfrentado diferentes situaciones. Algunas peores que otros. Pero seguimos testificando que Dios nos ha librado de cada una de ellas. Porque aunque muchas son las aflicciones del justo, Dios nos librará de cada una de ellas. Y luego el versículo 40. Con esto termino. Dice: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo como 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo, y usted sabe la historia. Usted sabe cómo terminó. Él tomó la palabra que se encontraba en el arroyo, la palabra probada, aplicada, amén, gloria guardada a Dios, en su saco pastoral. Tomó en él la intimidad en el arroyo de la presencia del Señor, una palabra precisa para la batalla. amén, aleluya. Una palabra precisa. Él seleccionó la palabra. Qué precioso es que usted esté lleno de palabra del Señor y sepa qué aplica, dónde y cuándo. Amén. Hoy en día muchos suben, hermanos, en sus muros, hermanos, palabras, hermanos, que ni aplican. Entra a tu casa mientras el Espíritu, el Señor castiga al impío. Isaías 20:26. Y no estoy, es 26:20, ¿no? Y nosotros debemos entender que para vencer tenemos que tener conocimiento de la palabra. No letras, sino una palabra que seleccionada como resultado de pasar tiempo con Dios. ¿Qué dice Dios? Yo creo, cada quien tiene diferente realidad. Su realidad es diferente a la mía. Unos de ustedes salen a trabajar, otros se quedan en casa, otros tienen sus negocios, otros están expuestos a diferentes cosas. Y la palabra precisa para mí, para mi momento, quizás sea distinta para ti, para tu momento. Quizás tu problema no nomás sea la coronavirus, quizás también sea la economía. Y necesitas una palabra precisa para ti y Dios te la puede dar. Y con esa palabra precisa, certera, tenlo por seguro que la espada del Espíritu es la palabra del Señor.
y puedes combatir y puedes vencer. No una palabra que alguien que se oyó bonita en las redes sociales. Una palabra que tú, después de pasar tiempo, que seleccionas, Señor, esta es la palabra. Se te hizo rema. Amén. La Gloria a palabra Dios. rema es Dios, logos es Dios dijo y rema es Dios está diciendo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te está diciendo el Señor? Porque si te llenas de pura palabra, de temor, de cobardía, eso va a afectar tu fe. Y en vez de ser un hombre de guerra, vas a ser un cobarde. En vez de avanzar, vas a retroceder en tu vida espiritual. Porque no puedes estar acobardado, no puedes estar paniqueado y decir que confías en Dios. Y decir que Dios es tu Salvador y Dios es tu Redentor. David escuchó las amenazas de David, pero él optó por escuchar la voz del rey. ¿Qué dice el rey? ¿Qué dice el rey? Y se enfocó. Lo quisieron desanimar, lo quisieron amenazar, y quisieron que no puedes. Él siguió enfocado en el premio. Los que confiamos en el Señor jamás seremos avergonzados. Y no confiamos en nuestra propia fuerza. Reitero, no estamos confiando. Claro que nunca nos hemos, los que somos del cuarto piso para arriba, podemos decir a los jóvenes del segundo piso para abajo, nunca hemos visto esta situación en nuestra vida. Nunca hemos visto tanta cobardía, tanto temor, tanto miedo, tanto enciérrense. Enciérrense y no salgan. Gente traicionándose, gente diciéndole, aquí se juntaron los vecinos para un cumpleaños de un niño. Lleguen. Acaban de arrestar a un papá que estaba en el parque solo, en Colorado, jugando. Y le llegó la policía porque alguien se las echó. Y no contaban que la persona que estaba jugando con su niña era un ex policía. Y lo arrestaron ahí, lo esposaron. Y la gente está en pánico y la gente está atemorizada y la gente está tomando posiciones histéricas y agresivas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es más fácil controlar a la gente con miedo que con cualquier otra cosa. Amén. El miedo está haciendo que miles, millones de personas estén atemorizadas, encerradas, que no quieran ni salir. Que te pueden ver, hermano, estimado en Cristo, te pueden ver tirado en la calle pidiendo ayuda y por miedo del coronavirus no van a salir a ayudarte. Así. Pueden ver que te machucaron y por miedo al coronavirus no te van a ayudar. A mí me consta. A mí me consta. A mí me consta. No quieren salir porque tienen miedo a contagiarse. A contagiarse. Pero ¿por qué tienen ese miedo, ese temor? Los del mundo se les entiende porque no tienen quien los consuele, no tienen promesas de parte del que tiene control todo. No tienen pacto con Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, dijo Nehemías, un hombre como yo, ¿cómo puede huir? ¿Cómo puede acobardarse? No estamos hablando, como dijo, que vamos a salir y tosan sobre mí todos los que tengan coronavirus. No. Pero si alguien que tiene coronavirus pide que oremos por él, vamos a ir a orar por él. Y le vamos a imponer las manos, como dice la Escritura. Lo vamos a unir con aceite. Porque en el Antiguo Testamento el muerto contaminaba al sacerdote. En el Nuevo Testamento el sacerdote hace resucitar al muerto. Es muy diferente. Y nosotros tenemos al Señor. Y quiero que nunca perdamos de vista que nuestro Señor, por eso tenga mucho cuidado. Apártese de las malas noticias y enfóquese en las buenas noticias del Señor. Alimente su fe, no su duda, no su temor. Y tenga cuidado porque las palabras que se hablan son espirituales. Siguen, están sembrando en nosotros, Aún ¿cuánta gente no hizo, pastor, tuve un sueño y este sueño, y comienzan a decir su sueño, y les digo muchas veces, no todos los sueños vienen de Dios, porque el enemigo siembra imágenes, palabras que se dijeron en el sueño que ahora te perturbaron.
Y así, palabras que tú ibas bien, ibas enfocado, ibas creyendo, comenzaste como valiente, como una persona de fe, testificando en el trabajo, si todavía estás trabajando, testificando que Dios me guarda, y de repente ya estás también todo enmascarado. Ya estás tú, ya atemorizado, ya caíste en el juego, ya caíste en el contagio. Porque era todo el pueblo, imagínense hermano, todo el escuadrón de Israel estaba acobardado. Comenzaron 40 días, hermano, diciéndole lo mismo. Se van a morir, se están muriendo. Fuimos a la Coppel y no dejaron entrar a mi suegrita, el de lejos. Llévense la madrecita, por favor. Fui al Oxxo y no querían que entrara Keila conmigo. Así de histéricos y de agresivos ya. No está viendo los cartelones ahí que dice que no entren con niños. Pues mi hija no es una niñita, tiene 13 años. Antes que le dijera la edad, dije, ¿de qué edad pues? No, pues no sé, no nos han dicho, pero me imagino que de 11 para acá, pues ya tiene 13. Ni saben, hermano, ni saben ni saben cuáles, no saben absolutamente nada. Lo único que saben es que el espíritu de temor y de cobardía les está ministrando, lo han recibido en su corazón y lo están cultivando. Antes solamente oían, ahora lo están repitiendo y están contagiando y están haciendo el trabajo. Porque ellos comenzaron oyendo a Goliat y terminaron ellos hablando. Saúl exaltó más a Goliat. David no puede porque Goliat él sí es un campeón. Y David lo tuvo que ubicar. Lo tuvo que ubicar. Ustedes son el escuadrón de Dios. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué está sucediendo aquí? Algo está mal en esta... Something's wrong with this picture, Shuri. ¿Cómo es posible que el ejército de Dios, que tiene el Dios poderoso, esté acobardado por un hombre, por un gigante? Y David, es por eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros tenemos que ser gente de fe, gente que testifique. No podemos callar. Mientras la gente está hablando de miedo y de muerte, nosotros tenemos que hablar de vida. Tenemos que testificar que hay alguien que venció la muerte. Se llama Jesús. Gloria a La muerte Dios. no puedo contenerlo. Y nosotros que estamos en Cristo, aunque murimos, resucitaremos. Vamos a resucitar. La muerte nos va a contener a nosotros también. Por eso dice que es la primicia entre los muertos. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Pero nunca se le olvide que por eso es importante que se llene la palabra del Señor. Ahorita que los que no están quizás yendo a sus labores, a sus trabajos, o aún los que están yendo a sus labores, tomen el tiempo de sentarse ahí y leer la escritura en su hora de lunch, en su hora de break, y aliméntese y llene su fe, porque Amén. la fe viene por oír la palabra del Señor. Porque si no, esta corriente de miedo, de cobardía, lo va a arrastrar. Aunque esté sentado escuchando el mensaje de la fe, si nomás son 30 minutos que escuchó el pastor Harris, o 20 minutos que escucha en el Facebook la predicación, pero de día y de noche está escuchando cobardía, miedo, estás escuchando que te vas a morir, que te puede contaminar. De día y de noche. En la madrugada, ¿qué estás viendo? Y todo el coronavirus. ¿Y la predica? Y tristemente, muchos ministros también están repitiendo la misma basura. No, mis estimados, Jesús jamás va a alimentar tu miedo. Jamás va a fomentar tu miedo. Jesús siempre es el autor y consumador de tu fe, no de tu miedo, de tu fe. Él está escribiendo fe, está enseñando fe, está inculcando fe. No una fe fingida. No una fe fingida que solamente el domingo en el culto decías que creías en Dios, pero cuando se soltaron los guamazos, ya no creíste en el Señor. Una fe que es una convicción de las cosas que no se ven. Una certeza de lo que se espera recibir. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Vamos a orar. Dios.
Vamos a darle gloria y honra al Señor. Vamos a testificar en el mundo espiritual. Vamos a, cuando salga de su casa, cuando salga, vaya a su trabajo, cuando se acueste, cuando se levante, testifique, hable vida, hable poder, hable fe. Y apártese de aquellas personas que quieran contaminarle su agua, aquellos que quieran inculcarle o infundirle miedo. Dice la Escritura que su vara y su callado nos infunden aliento. Y no estamos siendo arrogantes. We're not being reckless. No estamos siendo insensibles. No estamos tentando a Dios. Estamos confiando en el Señor. Porque es algo invisible, es algo que no se ve. Es una Biblia. No sabemos ni quién la tiene. Dicen que después de 3 días y aún teniendo los síntomas porque ya contaminó medio mundo. Confiamos en Dios porque Dios nunca nos ha fallado, hermanos. Confiamos en Cristo porque Él nunca nos ha fallado. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y mayor el que está dentro. Lo que hay dentro de mí es mayor que el coronavirus. Es mayor que la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Porque el que está dentro de mí es el Espíritu Santo y radica en mi corazón por medio de la fe. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y es tiempo que testifiquemos con denuedo, testifiquemos contundentemente. Y mientras el mundo está bombardeando, con miedo, con cobardía, nosotros tenemos que bombardear con fe, contrarrestar la mentira con la verdad, contrarrestar el temor con la fe, con el amor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Padre, en esta noche nos unimos para darte gloria y honra y alabanza. Padre, tu iglesia se está enfrentando a un Goliat espiritual, a un gigante llamado coronavirus. Confiamos en ti, Señor, no en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, ni siquiera confiamos en nuestra fe, porque tú nos diste la fe. Confiamos en ti, Padre, porque nos has librado del lazo del cazador, porque nos has librado, Señor, del oso y del león. Todos podemos testificar, Señor, que de la muerte más de una vez nos has librado. Padre, tú me libraste a mí desde el vientre de mi madre, de ser abortado. Tú me libraste, Señor, cuando me balacearon, Señor, y me quisieron matar. Muchas veces cuando ni siquiera te servía. Y cada uno de nosotros podemos testificar que nos has guardado de muchos peligros que no sabemos, que no vimos nosotros. Y es por eso, Señor, no actuamos en arrogancia ni irresponsabilidad. Confiamos en ti, Padre. Nos humillamos delante de ti. Amén, Padre, y testificamos, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que tú eres torre fuerte en la cual correrán justos, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de este pánico, en medio de esta histeria. Testificamos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Que el que confía en ti jamás será avergonzado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que nos das una fe genuina, una fe que vence el mundo. Que tú nos das promesas y queremos prestar oído a tu voz. Queremos tomar la palabra precisa en este tiempo, así como David seleccionó esas piedras lisas, trabajadas, probadas. Tu palabra ha sido probada, refinada, Señor, ha pasado el fuego, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Amén, gloria a Todo Dios. hombre sea mentiroso, pero tú seas veraz. Amén, aleluya. Confiamos en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que su vida no escatimó.
logramos en nuestra propia fuerza. el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo cantaré. De su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, en el nombre poderoso de
Cristo Jesús aquellos que de están en Nazaret, misterio y Señor. pánico, Te Padre. lo pedimos, Pido que les Padre, en envíen el nombre paz a sus poderoso corazones, de tranquilidad Cristo a sus Jesús. pensamientos, Padre. Que levantes hombres y Señor, mujeres. bendito tu nombre, Una palabra Señor, certera y en el precisa nombre para estos poderoso tiempos. de Cristo Pedimos por la Jesús de iglesia en Nazaret. Estados Unidos, en Sí, Canadá, Señor, en el nombre de en Jesús. Centroamérica, Que tú Sudamérica, fortalezcas, Señor, a cada uno de en tus Asia, en hijas Europa y e Oceanía, hijos, Señor, la Padre, en el iglesia, nombre Padre, de Jesús que lleva tu nombre, de Nazaret, Señor, que les des el poder, Señor, de vencer, Padre, todo temor, todo miedo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu nombre, Señor, sea conocido, Padre, el único sabio, Señor. en el mundo, Señor, globalmente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú nos fundes, Señor, amor, Señor, esperanza y dominio propio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor.